Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Benjamín y esta es la segunda parte de una lección que estamos llamando La identidad de Cristo, de Pedro y la iglesia. Entonces ya hemos hablado de lo que significa Cristo y hemos hablado de Pedro o Simón Pedro y esta lección está basado en Mateo, comenzando el capítulo 16, el verso 13, y hoy vamos a hablar de la última parte donde Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar leyendo otra vez desde el capítulo 16, el verso 13. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces vamos a comenzar con el contexto, que es muy importante. Jesús enseñaba contando historias, parábolas, ilustraciones, y muchas veces lo que Jesús enseñaba tenía algo que ver con el lugar en que estaban localizados, ¿verdad? En este caso, Jesús se fue desde Capernaum, el área de Galilea, se fue a como unos 40 kilómetros de distante al norte. Esto sería la parte mera norte de lo que es Israel. Pues en ese tiempo, como era a pie, caminando, ¿verdad? Era varios días de camino. Entonces Jesús va con sus discípulos caminando hasta Cesarea de Filipos. Ahora, ustedes sabrán que había otra Cesarea que construyeron los romanos al lado del mar Mediterráneo. Ahora, obviamente, Cesarea es de César, ¿verdad? Y construyen estas ciudades en honor a los Césares, representando el gobierno y el dominio de los romanos. Entonces, que Jesús haya ido a Cesarea de Filipos es muy interesante. Les voy a decir por qué. Porque este lugar, desde los tiempos del Antiguo Testamento, desde tiempos muy antiguos, era un lugar de adoración a los Baales. Y ahí en ese lugar había una cueva muy grande del cual salía agua, un fuente de agua muy grande, estaba al pie del monte Hermón, ¿verdad? Un monte de los más grandes en la nación, y al pie de este monte había una cueva muy grande y de ahí salía agua. Ahora, interesante que esta agua que salía era el nacimiento de donde comenzaba el río Jordán. Entonces era pues un lugar muy interesante, muy importante, pero era por superstición, o sea, ellos creían que todo lo natural estaba relacionado con los dioses, ¿verdad?
Entonces ellos creían que este lugar tenía poderes sobrenaturales y que era un lugar también espiritual, ¿verdad? Entonces ellos usaban este lugar debido a esta cueva y el nacimiento de agua para adorar a los Baales, ¿verdad? Entonces ellos creían que los dioses, los Baales, dependían de ellos para su vida, su ganado, la lluvia, las cosechas, todo lo natural, lo que sucedía y para su bienestar material y prosperidad dependía de que estos dioses, los Baales, gobernaban y proveían esta agua, ¿verdad? Entonces fue un tiempo, un lugar por mucho tiempo en que era un lugar de adoración pagana. Ahora, como 300 años antes de Cristo, los griegos conquistaron la tierra y pues ellos también tenían sus muchos dioses y de igual manera creían que los dioses gobernaban la naturaleza. Entonces ellos establecieron este lugar como un lugar de adoración a su Dios que llamaban Pan. Ahora no es pan de comer, sino que en el idioma griego su Dios se llamaba Pan y este Dios era un personaje medio humano y medio chivo, ¿sí? Y también este Dios estaba relacionado con la fertilidad, ¿sí? Entonces, los griegos construyeron sus altares y sus templos en este lugar. Incluso los Herodes, construyeron un gran templo enfrente de esta cueva. Entonces, el hecho de que Jesús haya ido a este lugar que por muchos, muchos siglos había sido conocido como un lugar pagano y ahora un centro no solo de paganismo griega, sino que una ciudad, un pueblo dedicado a los Césares, Cesarea de Filipo. Filipo era el hijo de uno de los reyes romanos, de los Herodes. Entonces, este lugar fue dedicado a él entonces no solo significaba la idolatría de los Baales, de los griegos, y ahora también representaba el poder romano. Entonces, probablemente los discípulos se sorprendieran de que Jesús quisiera ir ahí, porque los judíos, como ustedes saben, en la historia de la mujer samaritana y los samaritanos es mucho más conocido, que ni siquiera querían entrar a Samaria, pues este lugar era pues tantito peor, porque era un lugar totalmente pagano. Samaria, por lo menos, los samaritanos eran una raza mezcla y creían en Jehová Dios, aunque de una manera diferente. Pero este lugar de Cesarea de Filipo era un lugar totalmente pagano y dedicado también en honor al Imperio Romano. Entonces, Jesús llega a este lugar y es en este lugar, ¿verdad?, que está enfrente de esta cueva donde ellos creían que entraban y salían estos espíritus, estos dioses a los cuales ellos adoraban, ¿verdad? Entonces ellos creían que el Hades, bueno, en la cultura también judaica, ¿verdad? La palabra Hades es el lugar de los muertos y de los espíritus, ¿verdad? Y ellos creían que era el lugar donde los espíritus moraban. Ahora, entonces esta cueva ellos lo veían como una puerta a esos lugares espirituales donde los dioses entraban y salían, y por lo tanto había varios templos paganos y muchos altares enfrente de
esta cueva. Ahora, es en este lugar donde Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes quién yo soy? ¿Sí? En cuanto a su identidad. Ya vimos que Pedro contesta, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús está queriendo ejemplificar qué es lo que eso significa, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Y lo está haciendo en contraste a esos templos, altares y esta cueva. ¿Sí? Entonces, y Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades. Ahora, ellos consideraban que esta puerta, esta cueva, eran las puertas, era una puerta al Hades, ¿sí? Entonces, él está diciendo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, y esto siendo una de las puertas principales de su tiempo en ese lugar, no prevalecerán contra ella. Entonces, Jesús está queriendo decirles que Él tiene el poder y el dominio para poder vencer todo mal, tanto del mundo de tinieblas, de maldad, de estos espíritus, de estos dioses y estos ídolos, sino que también el poder sobre el imperio romano, del cual este lugar fue dedicado, ¿verdad? Cesarea de Filipo. Ahora, vamos a ver lo que significa la palabra iglesia. La palabra iglesia en nuestros días y en nuestra cultura por muchísimos, pues ya miles de años, ha llegado a ser entendido como una organización religiosa, ¿verdad? Cuando decimos iglesia, pensamos, bueno, hay iglesias católicas, iglesias protestantes, evangélicas y de muchos tipos, ¿verdad? Pero iglesia es una organización religiosa. Bueno, déjame decirles que en ese tiempo no era así. ¿Por qué? Porque la palabra iglesia en el griego es eclesia, muy parecido, ¿verdad? Y significa ser llamado a una junta o una reunión. Significa una congregación o de congregarse, y significa que hay una asamblea o una convocatoria. Entonces, llamando el pueblo, ¿sí? En los tiempos desde Moisés, se llamaba a toda la nación a un lugar. Entonces representantes de todas las familias llegaban a un solo lugar para que recibieran una declaración de parte de los líderes, o para decidir asuntos en cuanto a la nación o también la ciudad. También después en las ciudades, en la nación de Israel, cuando había un asunto que tratar, los ciudadanos se reunían para determinar qué hacer, y en cuanto a cosas quizás había que pelearse o convocar a los varones para pelear en contra del enemigo. Quizás había un asunto de justicia. Entonces, la palabra eclesia para los judíos significa una reunión, una asamblea donde deciden cosas de la ciudad, de la sociedad. De igual manera, ¿verdad? Sabemos que en la cultura griega, ¿verdad? La palabra eclesia es una palabra griega. Entonces, en el tiempo de Jesús, pues era una mezcla. Ellos conocían lo judío, su historia judaica de la nación de Israel, la ley de Moisés, pero también tenían conocimiento
de la cultura griega que había estado presente por 300 años en la nación de Israel y luego también una mezcla con lo romano. Entonces, en la cultura en Grecia, por cientos de años, había ciudades-estados. Cada ciudad se autogobernaba y ahí tenían un sistema que en ese tiempo no era común, un sistema democrático, donde las familias o los jefes de familia de la ciudad, todos los ciudadanos, los miembros, se reunían para determinar asuntos de la sociedad, de esa ciudad, ¿sí? Entonces elegían líderes, determinaban asuntos de judiciales, ¿verdad? Entonces, la iglesia era la reunión, llamaban a las personas a un lugar, estar juntos para determinar cosas de gobierno. Sí, entonces, y no tenía nada que ver con una religión o una organización religiosa, ¿sí? Entonces, cuando Jesús menciona, dice, yo estableceré mi iglesia, ¿qué estaría en la mente de los discípulos? ¿Sí? O sea, ¿qué quería decir Jesús? No está diciendo voy a establecer una religión o una organización religiosa. Está diciendo yo voy a establecer un grupo de personas que tienen señorío, dominio, autoridad para ejercer justicia en la sociedad donde están, ¿sí? Entonces, y las fuerzas de maldad no van a poder contra esta autoridad que ustedes van a tener, ¿sí? Entonces, es un concepto quizás muy diferente a lo común, ¿verdad? Pero Jesús habló muchísimo del reino de Dios, habló muy poco y se menciona solamente 2 veces la palabra iglesia, o sea, eclesia, en los evangelios. Esta es la primera vez, lo usa Mateo, y Mateo es uno de los que más habla del reino de Dios, y tenemos que concluir que Jesús está relacionando iglesia con su reino y esa autoridad que él está otorgando a sus discípulos al entender quién él es como el Cristo, el Hijo de Dios, y quiénes son ellos como discípulos, y después entenderán que también hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, después de esto, pues Jesús habla con ellos en que Él va a morir, o sea, después de que les dice, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y tengo esta autoridad y ustedes van a ser parte de un grupo de personas que van a tener también autoridad y gobierno, como que se contradice y empieza a hablar de todo lo contrario. Porque en el verso 21 empieza a decirles, yo voy a ir a Jerusalén, voy a padecer, voy a morir y voy a resucitar, ¿verdad? Y ustedes necesitan también tomar su cruz y seguirme, ¿verdad? Entonces es interesante este contraste que Jesús está hablando de su identidad y la identidad de Pedro, y después empieza a hablar de padecer, morir y resucitar. Ahora, algo muy, muy interesante es anécdota, lo que Mateo sigue diciendo, porque después, en el capítulo 18, perdón, en el capítulo 17, o sea, que es el siguiente capítulo,
el capítulo 17, dice que subieron, o sea, Pedro, Jacobo y Juan, y los demás discípulos no, ellos tres suben lo que Mateo dice que un monte muy alto. Ahora, dice que es 6 días después. Ahora, lo más lógico, lo más probable es que todavía estaban en el área de Cesarea de Filipos, porque regresar a Galilea eran como 3 días de camino, ¿verdad? Y ahí Cesarea de Filipos estaba al pie de esta gran montaña. Entonces vamos a suponer, ¿verdad? Que Jesús y tres de los discípulos suben esta montaña y si vemos la geografía, ¿verdad? Ahí mismo donde está esta cueva, que es llamado Puerta del Hades, de ahí empezarían a subir y subir y subir hasta llegar a la cima de esta montaña. Ahora, dice que al llegar allá mero arriba, que están arriba de la montaña y la montaña está arriba de esta cueva, ¿verdad? Que es ahí encima donde dice que aparece Moisés y Elías junto con Jesús, que ellos aparecen con él, y dice el verso 5, mientras estaban aún hablando, o sea, Jesús con Moisés y Elías, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido, oíd a él. Entonces, esto es tan importante porque Dios Padre, Dios mismo está confirmando lo que Pedro había dicho allá abajo enfrente de esta gran cueva que es llamado Puerta del Hades, ¿verdad? Y ellos recibieron esta revelación de que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, y aquí una voz sobrenatural está confirmando esta identidad de Cristo, de Jesús, como el Hijo de Dios, ¿verdad? Ahora, como les dije, Jesús daba enseñanzas con ilustraciones. Entonces es muy significativo cómo sucede esto. Jesús está enfrente de esta cueva que representa estos poderes de las tinieblas, estos poderes malignos, estos dioses paganos, ¿verdad? Y él está diciendo, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y ustedes, como la congregación de los creyentes, van a tener autoridad sobre y van a poder conquistar, van a poder atacar y vencer estos poderes, ¿verdad? En base a este conocimiento de quién yo soy y quiénes son ustedes en mí, ¿verdad? Y luego sube y está él encima, él está arriba de esta gran roca, que es esta montaña muy rocosa, y la roca está encima de esta cueva y supuestamente donde habitan estas fuerzas de maldad. Entonces Cristo es la roca, ¿verdad? Y el conocimiento, la revelación de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, es el cimiento y la base, es la roca de nuestra fe, ¿verdad? Y esta roca está encima de estos poderes malignos y encima de esta gran montaña, esta roca, se vuelve a confirmar de que Jesús es el Hijo de Dios y de que Él tiene poder sobre todo. Tienes poder sobre todo, sobre las fuerzas de maldad y también estos poderes
y este lugar que fue dedicado a los Césares, ¿sí? Entonces, curiosamente, como estaba diciendo Jesús, se menciona muy pocas veces la palabra iglesia en los evangelios y solamente es 2 veces aparece. Las 2 veces están en el evangelio de Mateo y las 2 veces la palabra aparece con referencia a gobierno y autoridad y justicia. Ahora, en el siguiente capítulo, o sea, estuvimos viendo lo que sucede en el monte, lo que llamamos el monte de transfiguración, es el capítulo 17. En el verso 18, después de que él haya bajado, ¿verdad? Jesús sigue dando enseñanzas en cuanto al reino de Dios. Y parte de esto es en el capítulo 18, verso 15, dice, y si tu hermano peca, o sea, si hay una falta, si hay una injusticia, ve y repréndalo a solos. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Eso es un asunto de justicia, ¿sí? Y luego el verso 17 dice, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil o el recaudador de impuestos, ¿verdad? O sea, de lo peor. Entonces dice que deberían de decirlo a la iglesia. Ahora, la iglesia, como una organización religiosa, no había comenzado todavía. O sea, consideramos que el día de Pentecostés es el inicio realmente de la iglesia, ¿verdad? En que Cristo es impartido a los creyentes y ellos empiezan a funcionar como un grupo, ¿verdad? Y ese grupo empieza a crecer, expandirse y empiezan a ejercer influencia en la sociedad, primero en Jerusalén, ¿verdad? Pero Jesús está diciendo, dilo a la iglesia, o sea, en otras palabras, reúne a los ciudadanos del reino, ¿sí? Reúne a los creyentes y decidan qué es lo que van a hacer con esta persona, ¿verdad? Entonces, ustedes al reunirse van a tener la autoridad mía, ¿verdad? De poder tomar decisiones en cuanto a reino y justicia, ¿sí? Entonces, hay que entender e interpretar esto de acuerdo al contexto en que a quién Jesús lo estaba diciendo y qué es lo que ellos entendían como iglesia en su tiempo, ¿verdad? Entonces, esta lección es muy interesante porque hemos aprendido un poquito de la identidad de Cristo como Hijo de Dios. Hemos entendido que así como Pedro, su identidad fue cambiado, nosotros también nuestra identidad fue cambiado al nacer de nuevo y ser nuevas criaturas. Ahora nosotros somos también en Cristo hijos de Dios. ¿Y qué es lo que significa ser hijo de Dios? ¿Verdad? Nosotros como hijos de Dios hemos sido comisionados para la predicación del Evangelio, y ese Evangelio involucra, ¿verdad?, el anunciar el reino de Dios que ha llegado y el establecimiento del cuerpo de Cristo que es la iglesia, ¿verdad? Y a nosotros como parte como hijos de Dios y parte de la iglesia, hemos sido habilitados y empoderados para ejercer dominio, autoridad y justicia en el lugar donde hemos sido plantados, en la sociedad.
¿verdad? Y esa autoridad es para ser ejercitado en todas las áreas de la vida, ¿verdad? El reino de Dios debe de impactar cada área de nuestra vida personal, familiar, pero también ser de influencia en nuestra ciudad, y estado o nación, ¿verdad? Y tener la confianza de que esos poderes de maldad y de tinieblas no podrán resistir los avances de nosotros como iglesia, como hijos de Dios, contra esas fortalezas de maldad. Así es que pedimos al Señor que nos siga dando iluminación, revelación, conocimiento al meditar en Él, quién es Él, al escudriñar las Escrituras, que el Señor nos dé ese entendimiento y podemos ir madurando en el entendimiento, el conocimiento de Cristo, sabiendo que Él tiene mucho más para nosotros de lo que nosotros podemos entender. Nos ha habilitado, primero nos ha amado, ¿verdad? Y el Padre nos ha dado a Cristo, y que vayamos entendiendo lo que eso significa y qué es lo que debemos de hacer con lo que nos ha sido dado. Así es que muchas bendiciones, son muy apreciados, agradezco su tiempo, compartan esto con otros, vean los demás videos y vamos adelante en este proceso, este conocimiento y madurando en él. Bendiciones.